Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes al público presente. Gracias por su asistencia a esta disertación del día de hoy, que vamos a hablar sobre la actualización de la norma del fosfatil aluminio en la Unión Europea. Solamente para dar un poco de contexto, sé que muchos de ustedes, bueno, creo público que proviene de la industria, sabe un poco qué es el fosfatil aluminio, pero para las personas que no están familiarizadas con esta molécula, con este producto o con el término en sí, les quiero hablar un poco. Y en esta parte me prestan atención. El fosfatil aluminio es un fungicida, ¿de acuerdo? Es un fungicida usado para el control de enfermedades fungales. ¿Qué tipo de enfermedades? En el caso de la quinoa, el milio. En el caso del palto, bueno, ya no tenemos muchos casos, pero se usaba para Phytophthora, y en la uva para el milio. Bien, entonces, con el tema agronómico, con el tema de control de plagas, es un fungicida muy efectivo, no ha tenido problemas, en realidad ha sido muy usado justamente por su efectividad. Sin embargo, el día de hoy no vamos a hablar sobre su uso de manera agronómica, sino sobre su regulación, porque en la Unión Europea actualmente hay límites de residuos y hay ciertos parámetros que se tienen que cumplir si es que queremos nosotros exportar y comercializar dentro del espacio europeo. ¿Está bien? Entonces, ya sabemos que el fosfatil aluminio es un fungicida, ¿de acuerdo? Pero lo podemos usar de manera indiscriminada o lo podemos usar como quisiéramos cuando usemos. No. ¿Por qué? Porque hay parámetros. Entonces, bueno, les presento, este es el caso del milio, en el caso de la quinoa, en el caso de la uva, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito sobre su dinámica. De repente esto suena o se ve un poco como chino, pero no es tan complicado de entenderlo. Entonces, lo que vemos ahí en el lado izquierdo, en realidad mi lado derecho, en ese cuadradito, esa es la molécula del fosfatil aluminio. ¿Está bien? Químicamente, ¿qué cosa es? Es un ion complejo. ¿Por qué es un ion complejo? Porque el aluminio lo que está haciendo es enlazar tres grupos de ácido fosfónico, y esas tres moléculas de ácido fosfónico están unidas por el aluminio. Pero ni bien esa molécula, el fungicida, entre en contacto con el agua, se disocia, y como se disocia, va a liberar el fosfetilanión. Este fosfetilanión tiene un corto tiempo de vida en el caldo de aplicación y de manera casi inmediata se va a convertir en el ácido fosfónico, que es justamente lo que los equipos de laboratorio que miden residuos es lo que lee el ácido fosfónico. Este ácido fosfónico, si bien es cierto, puede ser generado por el fosfatil aluminio, también puede tener orígenes de manera natural. Acá vamos a ver en la parte inferior, hay este cuadrito rojo, esto simboliza otro origen más de los ácidos fosfónicos. Dentro de ese cuadrito está el grupo de los fosfanatos. ¿Qué son los fosfanatos? ¿Han escuchado hablar de los fosfitos? No sé si alguien aquí está familiarizado con estos términos en la agricultura. Los famosos fosfitos de potasio, los fosfitos de sodio, el fosfito de amonio, que han sido productos que durante muchos años, estamos hablando de épocas como los 90, 2000, se usaban en agricultura orgánica. Y eran usados en agricultura orgánica porque su origen y su fabricación era de manera natural, ¿no? Sin embargo, estos productos, su síntesis no era tan atractiva económicamente para la industria agroquímica, porque no había una forma como patentar su fabricación, su síntesis, porque era una reacción muy sencilla de realizar. Cualquier persona lo podía hacer. No cualquier persona, pero sí no había un secreto como tal. Entonces, con ese objetivo de poder patentar la molécula, lo que se hizo es reaccionar estos famosos fosfitos con alcoholes, y unas reacciones que, bueno, sí es secreto industrial, me formaban este éster que no es otra cosa más que un éster del fosfito, del ácido fosfónico. Entonces, en realidad, esta molécula lo que hizo es que cuando llega a la Unión Europea, la mayoría de productos que tengan el residuo, en ese entonces estamos hablando del 2009, no sabían si es que ese residuo podía provenir del fungicida, que es sintético, o de un producto orgánico.
Entonces, como la Unión Europea no se quería hacer tanto problema, decir, oye, como yo sé que no has aplicado el fosfatil, o has aplicado un fosfito, lo que hizo es, de frente, cualquier producto que tenga un residuo de ácido fosfónico se va a considerar como si tú hubieras aplicado el fungicida. Y es por eso que todo residuo de ácido fosfónico se multiplicaba por una variable estequiométrica, o otra vez hablando en chino, que no es otra cosa más que una constante que te permitía convertir el contenido de ácido fosfónico en fosfetilaluminio. Y es por eso, para los que han trabajado con productos, con de repente quinoa, estamos hablando de jengibre, palta, y han exportado en la Unión Europea, van a ver que lo que le están regulando es fosfetilaluminio y no ácido fosfónico. Pero eso era hasta el año pasado. Han sido casi 8 años desde que se publicó esa actualización de norma hasta este año, en el cual siempre se regulaba fosfetilaluminio. ¿Y cuál era el gran problema? Vamos a pasar al siguiente cuadro. ¿Cuál era el gran problema? Que ese residuo de ácido fosfónico no solamente podía provenir de los fosfanatos y del fosfetilaluminio, podía provenir de manera natural. ¿Podía provenir de qué? De materia orgánica, podía provenir incluso de los minerales del suelo, podían provenir de contaminaciones de agua. ¿Conocen el glifosato? Ok, ese glifosato que un vecino que estaba a unos kilómetros del campo, tierras arriba, al hacer aplicaciones al suelo, de repente podía contaminar las aguas. Ese glifosato se disocia, bueno, obviamente tiene que degradarse, pero al degradarse me va a formar lo que se conoce como metabolitos. Estos metabolitos, uno de los principales es el aminometil fosfónico. Lo ven ahí, en el medio. Y ese aminometilfosfónico tiene un cuerpo fosfónico, un ácido fosfónico, mejor dicho. Entonces, un agua, mejor dicho, si yo tengo un vecino que ha usado glifosato aguas arriba, me puede hacer una contaminación cruzada de ácido fosfónico. Y yo puedo ser orgánico. Yo puedo no haber usado ni siquiera fosfanato, ni fosfitos, ni fosfetilaluminio, pero simplemente por tener un vecino que me contaminó el agua, ya puedo tener un residuo en mi cultivo. Acá podemos ver otras fuentes más en las cuales puedo yo tener contaminación, ácido fosfónico. Como ya les comenté, la materia orgánica, sobre todo, tengan mucho cuidado con lo que es materia orgánica de origen de ave, el lugar donde dice las aves guaneras. ¿Por qué? Porque las aves guaneras, como sabrán, se alimentan de peces. Los peces son ricos en fósforo. ¿De acuerdo? Entonces, todos los compuestos, o mejor dicho, todos los productos que sean ricos en fósforos corren riesgo de tener una carga de ácido fosfónico. Porque el ácido fosfónico, vamos a retroceder un poquito más, la parte de abajo, ahora concentrémonos en abajo. El ácido fosfónico es una molécula que en la naturaleza está presente de manera, habla de la redundancia natural. ¿Está bien? No es un producto de la industria, es un producto que naturalmente lo vamos a encontrar. Forma parte del ciclo biogeoquímico del fósforo. Cuando la materia orgánica, los animales y los vegetales mueren, su materia orgánica se descompone y me van a formar, bueno, aparte de los compuestos que apestan, me van a formar lo que se conoce como organofosfanatos. Esos organofosfanatos es materia orgánica en descomposición, rica en fósforo. Esa materia se va a mineralizar, se mineraliza y me van a formar los famosos fosfatos. Esos fosfatos la planta lo aprovecha. ¿Está bien? Es la forma en que la planta lo aprovecha. Sin embargo, también me van a formar fosfitos. Y estos fosfitos se pueden convertir en fosfatos por las bacterias. Sin embargo, estos fosfitos que están en la parte de acá, si la planta también lo puede absorber en una menor medida y lo puede acumular. Este fosfito, si vemos su estructura, no difiere mucho del ácido fosfónico, solamente se diferencia por un grupo hidroxilo. Entonces, ya estamos viendo una explicación por cómo la materia orgánica me puede generar ácido fosfónico. Ok. Lo otro que puede generarme una contaminación son lo que son el contenido de arcilla. Hay arcillas que pueden ser ricas en fósforo y en ese proceso que una vez más les estoy explicando, puede generarme pues, un grupo
similar al ácido fosfónico, simplemente por acción de las bacterias, una vez más me puede generar el residuo. Y esta es una de las razones por las cuales aquellos productos que cosechamos y están más cerca al suelo, como el caso del jengibre, son susceptibles a tener residuos de ácido fosfónico. Históricamente, vamos a ver una estadística que tenemos nosotros como laboratorio. Vamos a ver que el jengibre es uno de los productos más susceptibles. Ahora, los productos que se cosechan de la parte aérea, como los granos, de repente las frutas, son aquellos que en cierta manera pueden estar librados o tienen menor probabilidad de contener una contaminación cruzada, sin embargo no están libres, ¿no? Acá podemos resumir un poco lo que les comentaba. Las contaminaciones vía Fourier, lo que son aplicaciones de fertilizantes, los famosos bioestimulantes a base de algas. Hay fertilizantes que son enriquecidos con fósforo, los famosos bioestimulantes a base de clonia. Pueden traer también un residuo de ácido fosfónico. ¿Está bien? Aplicaciones de repente de un vecino que está haciendo una aplicación de fosfetilaluminio me puede contaminar. Y vía suelo, como ya les expliqué, lo que son los fertilizantes minerales o agua contaminada. Entonces, como estábamos comentando en un inicio, esa definición en la cual cualquier residuo de ácido fosfónico yo lo tenía que convertir en fosfetilaluminio, traía un problema de interpretación, porque yo, si era un agricultor orgánico que no aplicaba ni siquiera agua bendita en el campo, tenía al final un reporte en la Unión Europea o de manera local donde me salía fosfetilaluminio. Y salía la duda, decía, ¿por qué? Porque si yo, siendo agricultor orgánico, que tengo todas las certificaciones posibles, que no aplico nada, me estás diciendo que mi cosecha tiene un residuo de un fungicida? Y obviamente esto generaba su eficacia, generaba rechazos. Entonces, a partir de abril de este año, en realidad la norma salió el año pasado, pero este año la norma se ejecuta, entra en vigor. A partir del 29 de abril, lo que hace la Unión Europea es ya no generar esa conversión de ácido fosfónico a fosfetilaluminio, sino lo que se hace es medir de frente el nivel de ácido fosfónico. Entonces, acá podemos ver un modelo de informe del año pasado, del 2024. Podemos ver en la parte inferior, hay un residuo de ácido fosfónico, que es en la segunda línea de la fila. Ahí vemos un residuo de 0,025 ppm. Y lo que vamos a ver en la parte inferior, no hay un LMR para la Unión Europea, hay una rayita. ¿Qué significa eso? Que no lo están regulando. Pero ¿qué es lo que sí regulan? Estamos hablando del año pasado, no se confundan. Lo que sí están regulando es fosfetilaluminio suma, 2 ppm. Entonces, en este caso, bueno, el residuo no sobrepasa el límite máximo. En teoría, esta cosecha, este lote, podría pasar, pero si fuese un agricultor orgánico, podría tener problemas. Vamos a hablar de este año. Podemos ver que a partir de, bueno, este reporte es luego de abril del 2025, vamos a ver que igual hay un residuo de ácido fosfónico, se marca 0,019, es el resultado del laboratorio, y vamos a ver que ahora sí ya tiene un LMR para la Unión Europea, 2 ppm. Y para lo que es fosfetilaluminio suma, ya no existe. ¿Por qué? Porque la norma cambió. Ahora solamente se regula el ácido fosfónico, interpretado como ácido fosfónico suma. Ojo, este cambio de norma solamente para la Unión Europea. Sabemos que los mercados, como ejemplo Japón, Canadá, todavía mantienen lo que es la definición de fosfetilaluminio suma. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces, solamente para hacer un símil, otra vez más, antes lo que se regulaba, fosfetilaluminio suma. Ahora, ácido fosfónico suma. Y vamos a ver que este ejemplo es para jengibre. En este caso, el jengibre, su nivel de LMR bajó de 200 a 150. Pero la quinoa se mantiene, 2 ppm. Entonces, no podemos hablar
de que con este cambio han habido bajas de LMR para todos los cultivos. No podemos hablar en general, tendríamos que ver caso por caso. En el caso del jengibre ha bajado, efectivamente, pero la quinoa se mantiene. Este es un poco lo que le comentaba. Vamos a ver que casi un 17% en el 2023 y por ahí un 15% de las muestras que venían de jengibre tenían positivos de lo que es ácido fosfónico, bueno, fosfetilaluminio. Entonces era, como les comentaba, aquellos productos que estaban más cerca a la tierra o con las fuentes de contaminación, pues tenían efectivamente una mayor probabilidad de tener ese resultado alto de ácido fosfónico. Y en el caso de quinoa, estamos hablando, a nosotros nos mandan bastantes agricultores de quinoa, sobre todo la intención es saber si la quinoa puede salir como orgánica, y la quinoa también es un gran problema porque en el caso de la quinoa sí lo usan el fungicida, como vimos al inicio, a la quinoa le ataca un patógeno conocido como mildio, y ese patógeno se controla muy efectivamente con fosfetilaluminio, pero el problema es que si tú lo usas muy cercano a la cosecha, o de repente si tú eres agricultor orgánico, es muy probable que si tú eres orgánico, así lo aplicas el inicio de campaña, el hecho de aplicarlo ya te puede generar un peligro muy fuerte para tener un residuo al final de la campaña. No hay que arriesgarnos. Si somos orgánicos, mejor no nos arriesguemos. Hay opciones ecológicas, hay opciones más amigables, son un poco más caras sí, pero a veces la seguridad y la inocuidad pues, lo vale, ¿no? Este es un poco el resumen de LMRs en diferentes cultivos para diferentes países del ácido fosfónico. Concentrémonos en la Unión Europea, es el único que ha variado. Las de abajo se mantienen. Le pueden tomar fotito. Vemos que el jengibre se mantiene en 150, bueno, ha cambiado a 150. Lo que es cúrcuma está en 20, cacao 20, café 20. Y lo que es quinoa, 2 ppm. Bueno, eso es lo que les quería insertar en esta tarde. Un poco para que conozcan de nosotros, somos un laboratorio de origen holandés, tenemos la acreditación ISO 17025, eso nos da la validez para que nuestros resultados y nuestros informes tengan peso y validez internacional. No solamente ello, tenemos también lo que es la certificación QS, somos el único laboratorio en toda Latinoamérica que tiene ese sello, este está ahí, el QS, que solamente tienen aquellos actores de la cadena de suministros de la Unión Europea. Entonces, eso nos permite a nosotros decir que nuestros parámetros de calidad y nuestros procesos están al nivel de la Unión Europea. Solamente para concluir, analizar con nosotros en nuestras instalaciones como Norme Groen, acá en Perú es como si estuvieran analizando allá en Europa. Muchas gracias. Espero sus preguntas si tienen alguna duda. No sé si tienen alguna consulta. Ok. Volvemos a explicar si no esa parte para que se tenga un poquito más de claridad. Sí, entiendo que es un poquito complejo. A mí me costó también entenderlo al inicio. El cambio radica en que cualquier residuo de ácido fosfórico se tenía que convertir en fosfetilaluminio. Entonces, si tú eres un agricultor orgánico, como te comentaba, no aplicabas nada, mandabas al laboratorio y te salía un residuo de fosfetilaluminio. Suma. Fosfetilaluminio suma tiene tantos ppm. Y uno se desconcertaba y decía, oye, pero eso es un fungicida. Buscas en el SIGIA, que es la página donde están todos los plaguicidas químicos, y te salía, es un fungicida. Nombre comercial, Aliet. Yo nunca he aplicado eso. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasaba? Ese ácido fosfónico, que en realidad era lo que el laboratorio que reportaba, es de origen natural. Como le estaba comentando durante el inicio. ¿Cuáles eran los orígenes? Puede ser la materia orgánica, puede ser los minerales del suelo, puede ser la aplicación de agua, claro, una contaminación cruzada del agua. Entonces, puede ser, el origen es muy diverso, pero al final lo que te están reportando es ácido fosfónico, no es fosfetilaluminio. Pero ya les había explicado un poquito también el trasfondo de todo. ¿Por qué es que la Unión Europea decidió regular todo como fosfetilaluminio? ¿Por qué? Porque había un producto químico que era el fosfetilaluminio, el Aliet,
cuyo residuo principal era ácido fosfórico. Y lamentablemente había productos como los fosfitos, de potasio, sodio, amonio, que se podían usar en la agricultura orgánica, pero a partir del registro del fosfetilaluminio, todo se metió en un solo saco. Entonces, ahí había el problema, ¿no? Ahora no, ahora el fosfetilaluminio ya no se toma como referencia, sino de frente el valor de ácido fosfórico. Entonces, si tú eres un agricultor orgánico y tienes un reporte y te sale ácido fosfórico, al menos tienes la tranquilidad de que ese ya no es el nombre de un fungicida, sino de un contaminante que también puede tener origen natural. Habría que ver el valor. Este dato que les voy a lanzar, tómalo con pinzas. Normalmente se considera entre algunos productores que el valor que ronda menor a 0,05 podría ser de un posible origen natural. Tómelo con pinzas porque no es una regla. No vayan a decir, no, negro, José Chico me dijo eso. Acéptame mi cara. No. Eso, la verdad, lo tendrán que conversar bastante con su agencia certificadora y con su comprador. He tenido el caso de poner a mano de algunos exportadores de quinoa que en esas preguntas, si ya sí venías conversando, me decían, oye, ¿sabes qué? Para ti nomás no digas por si acaso en un evento público. Bueno, disculpe. No creo que está aquí, no me está escuchando, pero bueno, me decía, yo he tenido el problema porque todas mis cargas como orgánico, como quinoa, es bien difícil tener una quinoa libre de ácido fosfórico. Es difícil. ¿Por qué? Porque siempre, no sé, aparece. Sin embargo, yo con mis compradores ya hemos conversado y ellos son conscientes de que ese residuo es de origen natural. Entonces, a mí me están considerando, si es menor a 0,05, me lo aceptan como orgánico. Entonces, ese es un caso específico para ese vendedor y para ese comprador. Habría que ver si ustedes son exportadores orgánicos, tendría que conversar. Recuerden que para quinoa el límite son 2 ppm. Y 0,05 es casi la cuarta parte, es bastante bajo, la verdad. Entonces, no es tan descabellado pensar que tener un valor tan bajo podría ser también de origen natural, ¿no? Arapalto, bien, Arapalto creo que son 4 ppm, ahorita no tengo el dato exacto, pero creo que no está en la tabla de resumen. No tengo un cálculo. Está creo contando los 4 ppm, pero no te aseguro. No sé si por aquí establece o no establece. Bueno, Andrea, por favor, me ayudas buscando el límite para Arapalto. Pero bueno, esa es básicamente la cuestión por qué es que se cambió, ¿no? De fosfetilaluminio a ácido fosfónico. Y ojo, ese ácido fosfónico, si nos damos cuenta, antes el ácido fosfónico, su valor 2,5, cuando lo convertías a fosfetilaluminio, aumentaba. ¿Por qué? Porque la variable estequiométrica era 1,4, 1, tanto. Era mayor a 1. Ahora, en la conversión, el ácido fosfónico, 1,8, ácido fosfónico suma 1,8. Es lo mismo. No hay un valor de conversión que haga con él. Entonces, se está regulando en base al valor. De cierta manera, para este cultivo le conviene, ¿no? Ya no aumenta. Pero sí, esa es la razón del cambio. No sé si tienen otra consulta. Sí. Además de los análisis que hacen en Arapalto o en quinoa, también hacen estos análisis en productos biológicos, porque ahora también, al ser una tendencia, en realidad están exigiendo bastantes mundos o exportadores que los productos biológicos en sí mismos también sean analizados. Correcto. Agradezco tu consulta. En sí hemos visto un aumento bastante grande. Hay una demanda de análisis no solamente de alimentos, sino también de insumos, porque entendemos que dentro del control de puntos críticos para ver temas de inocuidad, no solamente es a partir de la cosecha, sino también de los productos que tú usas para la producción. Entonces, muchas de las empresas formuladoras, estamos hablando de formulas, cosas de químicos, de pesticidas, mandan muestras para poder saber si es que sus productos no están contaminados con algo que no sea la molécula que ellos venden. Normalmente lo que más preocupación trae son lo que son residuos de cadmio, otros metales pesados, o
Hoy en día, por ejemplo, en julio ha entrado una norma europea, creo que es el 6 de julio, que entra en vigor, en la cual se va a regular níquel. Antes no se tenía regulación sobre níquel, ahora lo vamos a tener en frutas. Eso también toma en cuenta. Y así, siguiendo el libro de consulta, tenemos proveedores de insumos que mandan muestras a nosotros. Tenemos en realidad también a un agente comercial técnico encargado exclusivamente para este tipo de servicios, ¿no? Para lo que son insumos. Te preguntaba eso porque no sé si hay un límite máximo también dentro de productos o también en el análisis se rige en función a lo que finalmente se revela. No. En realidad los límites máximos de residuos son para frutas y verduras frescas. Inclusive aquellos procesados no estarían dentro de la norma, de la regulación, simplemente que se usa como referencia, solamente para frutas y verduras. ¿Y por qué? Porque ahí viene otro tema. ¿De dónde sale ese límite? ¿De dónde sale ese valor de 1,150? En el caso de la quinoa, 2 ppm. ¿De dónde sale ese valor? ¿Y por qué es que decidieron quinoa 2 ppm como máximo y en guión 200 ppm? 100 veces más. ¿Ustedes qué creen? ¿Es arbitrario? Porque la Unión Europea dijo, no, ¿sabes qué? Acá casi no entra jengibre, mejor somos más persuasivos para que entre más productos. ¿Ustedes creen que pasó como para que haya esa diferencia? Va por ahí, pero no. En realidad viene mucho con el hábito de consumo. ¿Qué sucede? Que si una población consume demasiado de un alimento, va a haber mayor concentración de manera crónica de los contaminantes. Entonces, si un producto se consume de manera muy frecuente, es muy probable que sus límites de residuos sean muy bajos. En el caso de la quinoa y jengibre, la quinoa tiene 2 ppm porque ya hay una población europea que de manera muy frecuente consume la quinoa. Entonces deciden ponerle 2 ppm porque es muy probable que un europeo promedio consuma cierta cantidad de kilos al año y eso puede traer un problema crónico. Estás consumiendo demasiado de ese producto. Si por ahí hay un contaminante, también estás consumiendo más. Entonces vas acumulando de manera crónica. Al contrario del jengibre, bueno, la población europea no es que consuma mucho jengibre, es por eso que tiene también un límite un poquito más alto. De repente, si vemos los LMR de Parafosecrid en Asia, vamos a ver que son bajísimos. En realidad no lo tienen, no está regulado, tiene que estar limpio de beneficio. Entonces, ahí viene la razón por la cual los alimentos sí tienen un LMR, porque están en base a un consumo per cápita de la población. En el caso de los insumos, en realidad más que los residuos de pesticidas, lo que se mide son metales pesados. Y eso ya estamos entrando en otro campo, en otro terreno, que en sí, como nosotros como norma peruana no lo tenemos regulado. Va a depender mucho de tu cliente. Si por ejemplo un camposol, un damper, acepta un fertilizante o un alga con niveles de metales pesados, ¿qué pasó? Parece una bomba. Pero es que justo eso que tú mencionas es a lo que me refiero, porque todo el gobierno de los límites son para productos frescos, pero ¿qué concentración es la máxima que puede tener un producto para que en la fruta fresca luego ya no se detenga, ¿no? Entonces no sé si eso hay algún tipo de regulación o dentro de la regulación también se menciona, porque muchas veces la pregunta es, o sea, mi producto tiene, no sé, un mínimo, pero ya no me lo quieren comprar por ese mínimo cuando realmente no va a llegar a la fruta. No sé si hay por eso alguna explicación de eso o no existe. En realidad no lo hay actualmente, hay un proyecto de ley, igual déjame tu contacto, te lo puedo pasar, es un proyecto, no está todavía oficialmente lanzado, pero hay un proyecto de ley para lo que es insumos, que son fertilizantes, estimulantes y foliares, en el cual, si revisas el proyecto de ley, sí tiene niveles de metales pesados, que no son tan bajos, pero bueno, al menos te da un parámetro. Pero sin embargo, hoy en día, viernes 13, ¿no? Sin embargo, hoy viernes 13 de julio no lo tienes. Si tu comprador por ahí dice, ¿sabes qué? Si tú tienes, así seas 0,01 ppm de arsénico, no te lo compro, te tienes que adaptar a tu comprador. Es
la manera en cómo el mercado actualmente se viene regulando con los compradores, ¿no? Y bueno, los compradores son muy estrictos, mucho se pasa. Entonces, en tu caso como proveedora de insumos, para ti sí va a ser muy crítico y muy necesario hacer en cada momento este tipo de análisis, ¿no? Para que no lo vendes, no hay otra. Sí, pues. ¿Tienen alguna consulta más? Encantado de responderles, aprovechamos el espacio. Si no, para ir finalizando, y me encantaría tomarnos una foto acá con todos los preguntas, no sé si será factible. Los centímetros por acá. Chicos. Ah, ya. En el caso de Europa, hacemos un falta 50 pp. Yo creo que acá estamos bien. Si no, vamos arriba. Ácido fosfórico.